I don't like your T-Series. Nothing personal, kid. But I must go all out. Just this once. Hace un rato publiqué una historia en Instagram que decía que iba a hacer un vídeo dedicado a una guerra que está habiendo en las altas esferas de YouTube, y la persona que supiera decirme de qué se trataba le iba a sacar aquí en el vídeo mencionándolo. Lo que pasa es que nadie ha acertado. Ha habido gente que me ha dicho no sé qué historia da la review, el cambio de saludo del Rubius, alguna historia que debe pasar con el partner, o dos personas me han comentado lo de Save Your Internet. Posiblemente haga un vídeo sobre eso en el futuro, pero no habéis acertado ninguno. De lo que voy a hablaros es de la guerra por el primer puesto, por la persona con más suscriptores del planeta y con más reproducciones, y esto se está batiendo entre el youtuber sueco de habla inglesa PewDiePie y una productora, digamos una empresa que se llama T-Series. PewDiePie es un youtuber sueco que desde hace bastante tiempo lleva siendo el youtuber más poderoso del planeta. Esto quiere decir que, bueno, a día de hoy acaba de sobrepasar hace poco los 80 millones de suscriptores, que se dice pronto, pero es más del doble de población que en muchos países. Y bueno, es una persona que sube vídeos cada día, sube vídeos reaccionando a memes, contando sus historias, yo que sé, también sube videojuegos, no sé, sube un poco de todo, ¿no? Y suele subir pues cada día, cada 2 días como mucho, un vídeo. Y es eso, lleva bastante tiempo siendo el rey, rompiendo récords en YouTube, y hasta hace poquito no se le acercaba a nadie. Y por otro lado tenemos a T-Series, que es un canal de la India, es una empresa y se dedica a subir material, a subir videoclips y trailers de películas de Bollywood. ¿Qué es Bollywood? Pues para el que no lo sepa, Bollywood es como Hollywood, pero de la India. Y crea mucho más contenido, por supuesto. Si Hollywood suele crear unas 600 películas al año, pues Bollywood está en torno a las 2000. ¿Qué pasa con Bollywood? Pues que la mayoría de sus películas son musicales. Las películas suelen durar unas 3 horas de media, y de las cuales pues 2 o 2 horas y pico, o sea, cada nada tienen un musical. La canción del verano, ¿eh? Yo no sé por qué pego tanto el Despacito cuando esta le da 1000 vueltas. Quiero explicaros por qué este beef y este pique es tan importante para la comunidad de YouTube. Y es que YouTube se creó para los usuarios, ¿no? Para gente como yo, como tú, o como cualquiera, pueda subir sus vídeos y decir lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y hasta la fecha, un representante de particulares, digamos, una persona física, un chaval en su habitación subiendo videojuegos, pues era el que manejaba el cotarro, ¿no? El canal más cotizado, el canal con más seguidores, con más visitas, y donde verdaderamente, si había alguna empresa ahí metida dentro, era él el que ponía las normas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, puede decir, hostia, aquí tengo un iPhone, esto es Apple, no sé qué, tal, pim pam, ¿no? Hace la promoción y luego sigue con sus videojuegos o con sus historias. No suele estar muy condicionado un youtuber por empresas o marcas, a no ser que hayas firmado algo que no tenías que haber firmado. Pero generalmente es así, la marca te suele decir, oye, mira, enseña mi producto y sigue con tus historias y con tu vida. ¿Qué pasa? Que T-Series es una empresa y está a puntito de superar en número de seguidores a PewDiePie. Entonces esto quiere decir que las empresas han conseguido, digamos, crear un marketing para introducirse en esta plataforma, que ya muchas lo estaban, ¿no? Pero no habían conseguido llegar tan lejos. O sea, hay infinidad de empresas, de canales de televisión y de todas estas historias que utilizaban una inyección de dinero brutal y una inversión en marketing brutal para crecer en esta plataforma, y les había salido o mal o regular, nunca habían llegado a estos niveles. En cambio, T-Series, pues sí que lo ha hecho. El motivo por el que yo creo que T-Series está llegando tan lejos como empresa es que es India, y la India es el segundo país más poblado del planeta. También coincide con que está llegando el internet a la India y están llegando los teléfonos inteligentes, con lo cual cada vez más personas allí tienen un teléfono inteligente, y muchas empresas están dedicándose a invertir allí, porque ahora mismo son los que van a empezar a manejar el cotarro a nivel global.
Es evidente que no solo está en juego ser el canal con más suscriptores del planeta, sino que hay otros factores que se ven alterados, como son las marcas que van a invertir en ti o el dinero que vayas a ganar. Por supuesto, el caché bajará. Si pasas de ser el número 1 al número 2, y de ahí al número 3, y al 4, y al 5, pues bueno, esta gente se mueve en un caché. PewDiePie ha reconocido alguna vez que ha llegado a ganar 8 millones de dólares al año, que es mucha pasta, y bueno, el pasar a ser segundo o tercero no le va a sacar de rico. Pero sí que es verdad que puede dar lugar a que si una empresa llega al número 1 del mundo, otras empresas empiecen a copiar estas técnicas y a, pues eso, a llegar lejos. Y para lo que sirve esta plataforma, que es para que el usuario de casa cree su contenido, pues se va a ver un poco más eclipsado, ¿no? Porque, bueno, esto funciona así. En teoría, y según las matemáticas, T-Series tendría que haber superado ya a PewDiePie hace unos meses, porque llevaba un ritmo de crecimiento brutal. Iba a una media de 150.000 suscriptores diarios y eso es una pasada para cualquier canal. Lo que pasa que PewDiePie ha ido manteniendo vivo el beef y eso pues le ha ido impulsando poco a poco, hasta el punto que llegó a sacar un videoclip en contra de T-Series y bueno, esto ha conseguido que todos sus seguidores se mantengan vivos, ¿no? Es el videoclip que habéis escuchado al principio de este vídeo y si queréis pues os muestro un poco más. You're trying to dethrone me from spot on number 1, but you in the year you lose, so best think you haven't won. When I'm through with you, we're gonna be completely fucking done, cause we only just begun. I review you, zero vibe is gone. So come on, T-Series, looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bits lasaña, bits lasaña. Hay que reconocer que es pegadiza la canción. Y he de deciros que esto del videoclip no es lo mejor del beef. Lo mejor del beef es que si vosotros en YouTube ponéis PewDiePie versus T-Series, tenéis un vídeo que, bueno, está ahí las 24 horas desde hace meses y os muestra los suscriptores de cada uno. Por ahora va ganando PewDiePie, que está en número 1, segundo T-Series, y os muestra también la diferencia de suscriptores entre uno y el otro, y podéis apostar por uno, por otro, y cuando T-Series va a superar a PewDiePie. La gente decía que a finales de agosto, por lo que os dije antes, que matemáticamente es cuando, bueno, tenía que haberle superado, agosto, septiembre, y bueno, no ha sido así. Entonces luego pues las apuestas fueron a finales de año, que por supuesto tampoco ha sido así, pero no sé, está interesante. Mirad, voy a esperar un segundo, os lo voy a enseñar. Tarararara. Ahí tenéis, no sé si se ve bien, pero ahí está. ¿Veis? Los suscriptores de uno, los suscriptores del otro, las apuestas que puedes hacer, que está en la suscripción, la página, y no sé, lo veo bastante interesante. Mira, sube, ahora está parado, va cambiando, pim pam, pim pam. Me acabo de dar cuenta ahora mirando en la descripción del vídeo que también se pueden hacer donaciones, aparte de apuestas, y hay una persona que ha donado $830, que es el Slice y no sé, es flipante, para esta puta mierda de historias, ¿sabes? Hay peña que, mira, otro 340, 332, 240, hay gente que está muy loca para estas cosas. Me ha parecido curioso hablar de este tema, puesto que es un beef que está ahí las 24 horas del día caliente, y bueno, es interesante, ¿no? Ver que hay una página que está siempre ahí, que puedes apostar, la gente comentando, está el pique de a ver cuándo superará a T-Series, a PewDiePie, que sea una empresa la que supere a un usuario, no sé, es interesante, aunque también os voy a dar mi opinión. Yo creo que a ellos pues se la suda, quién esté primero, quién esté segundo y todas estas cosas, ¿no? PewDiePie simplemente lanza el beef este que lanza pues oye, pues porque haya más afluencia en su canal, porque la gente esté más pendiente de él, por captar la atención, digamos, que lo ha conseguido, porque ha conseguido parar que esta empresa le supere hace unos meses y se está poniendo a un ritmo de crecimiento brutal. O sea, que los niños que le siguen estén ahí pendientes de ello, compartiendo su canal, venga chicos, que no tiene que superar T-Series a PewDiePie, no sé qué, pim, pa, ¿no? Pues esto al tío le beneficia también económicamente y, por supuesto, pues mira, el que se esté hablando de él siempre es positivo para él, ¿no?
Din dun, din dun, din dun. Y nada más, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si es así, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros si no os habéis suscrito. Este año quiero llegar a los 2000 suscriptores, a ver si lo conseguimos. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!